Bienvenidas y bienvenidos. Estamos por iniciar la sesión de matemáticas de segundo grado, aquí en Aprende en Casa 2. Yo soy Nadia Jiménez y es un gusto para mí compartir este espacio con el profesor Alberto Valentín Carrillo Álvarez. Gracias, Nadia. ¿Cómo están? Deseo que se encuentren muy bien y con mucho ánimo de seguir aprendiendo. Quiero compartirles una reflexión. Si he hecho descubrimientos invaluables, ha sido más por tener paciencia que cualquier otro talento. Isaac Newton. En esta sesión estudiaremos la fórmula para calcular el perímetro y el área del círculo, así como su aplicación en la resolución de problemas a partir de los diferentes datos. Recuerden tener con ustedes el material necesario para hacer anotaciones de la información que consideren más relevante y de las palabras clave que les ayuden en el aprendizaje de este tema. Alumnas y alumnos de segundo grado de secundaria, ¿cuáles son los elementos del círculo? Yo recuerdo, profesor, que son radio, diámetro, arco, circunferencia y centro. Muy bien, Nadia. Observemos el círculo y escribamos dentro del paréntesis la letra que corresponda a cada uno de sus elementos. La letra E indica la circunferencia, la letra C indica el centro del círculo, la letra B indica el radio del círculo, que es un segmento de recta que va del centro del círculo a cualquier punto de la circunferencia. La letra D indica el diámetro del círculo, que es un segmento de recta que toca dos puntos de la circunferencia y que pasa por su centro. La letra A indica el arco de la circunferencia, que es el segmento de la circunferencia que está delimitado por dos puntos diferentes pertenecientes a esta. Ahora, en una hoja cuadriculada, tracemos en la parte inferior derecha un cuadrado de 5 unidades por lado y nombremos a sus vértices A, B, C y D, como se muestra en la imagen. Después, con centro en el vértice C, tracemos una circunferencia con radio igual a la longitud del cuadrado, por lo que pasará por los vértices D y B. Ahora observen al círculo y al cuadrado que se formaron en la imagen. ¿Cómo son el radio y el lado del cuadrado? ¿Qué relación tienen? En casa formulen su respuesta. Profesor, observé que la relación entre ambas figuras se da por la medida del radio del círculo, ya que el radio del círculo mide lo mismo que el lado del cuadrado, es decir, 5 unidades. Así es, Nadia. La relación que hay entre el círculo y el cuadrado es que el radio del círculo y el lado del cuadrado miden 5 unidades. Observemos nuevamente la imagen. Para responder la siguiente pregunta, ¿cuál es el área del cuadrado? Formulen su respuesta en casa. Sabemos que el perímetro es la medida del contorno de una figura, dada en unidades lineales, y el área es la medida de una superficie comprendida dentro del perímetro de cualquier figura plana, dada en unidades cuadradas. Observamos que el cuadrado está formado por 25 cuadrados, que miden una unidad por lado. Por lo tanto, su superficie es de 25 unidades cuadradas. Así que el área del cuadrado es de 25 unidades cuadradas. No olviden este valor, porque nos será de utilidad más adelante. Sabemos que en el círculo a su perímetro le llamamos circunferencia y el área es la superficie dentro de la circunferencia. Ahora respondamos, ¿cuál es el área del círculo? Para determinar el área del círculo, haremos una estimación razonable con ayuda de la cuadrícula, contando los cuadrados que tomaremos como unidad de medida. Para ello, contaremos 64 cuadrados completos. Luego, consideramos los cuadrados que son cortados por el círculo y haremos compensaciones. Entre ellos, de esta manera podemos decir que el círculo tiene una superficie aproximada de 78 unidades cuadradas. ¿Qué significa este valor en el contexto del problema? Yo diría que es el área total del círculo, que es de 78 unidades cuadradas aproximadamente. Muy bien, Nadia. El área del círculo es de 78 unidades cuadradas aproximadamente. Recordemos allá en casa que el área de un cuadrado cuyo lado es igual a 5 unidades es de 25 unidades cuadradas y el área estimada del círculo es de 78 unidades cuadradas. Analicen de nuevo la imagen y traten de responder la siguiente pregunta.
¿Qué relación existe entre las áreas del cuadrado y del círculo que tienen la misma medida de lado y radio respectivamente? Una forma de relacionarlos es planteando cuántas veces cabe una figura dentro de otra. Respondamos, ¿cuántas veces cabe el área del cuadrado dentro del área del círculo? Para ello tenemos que dividir 78 unidades cuadradas entre 25 unidades cuadradas. Al dividir 78 unidades cuadradas entre 25 unidades cuadradas, tenemos como resultado el cociente 3.12. ¿Qué representa este valor, profesor? Es el número de veces que cabe el área del cuadrado dentro del círculo. Es decir, el área del cuadrado cabe 3.12 veces dentro del área del círculo. Ahora bien, resolvamos la siguiente situación problema y respondamos. ¿Cómo se puede obtener el área de un círculo a partir de un cuadrado cuyo lado mide lo mismo que el radio del círculo? Para responder, veamos lo que hizo Hilda, quien trabajó un programa de geometría dinámica en su computadora. Trazó 2 círculos y 2 cuadrados. Los lados de los cuadrados miden lo mismo que los radios de sus círculos correspondientes. Hilda midió con el programa de geometría dinámica los lados de los cuadrados, que son iguales a los radios de sus círculos correspondientes y tienen un valor de 8 y 9.6 unidades. También mediante el programa determinó las áreas de ambos círculos, que son 201.06 y 289.529 unidades cuadradas, respectivamente. Analicemos las construcciones de Hilda. Observa la tabla. En la primera columna se indica la figura correspondiente. En la segunda columna se indica el área de los cuadrados. En la tercera columna se indica el área del círculo. Y en la cuarta columna se indica la relación de las áreas, es decir, el número de veces que cabe el área de un cuadrado en el área del círculo. Muy bien. ¿Cuál es el área del cuadro verde, profesor? Respondamos a la pregunta. Sabemos que para calcular el área del cuadrado partimos de la fórmula área igual a lado por lado. Por lo tanto, para la figura verde tenemos que el área es igual al producto de 8 unidades por 8 unidades. Al realizar la multiplicación se obtiene que el área es igual a 64 unidades cuadradas. Entiendo, profesor. El área del cuadrado verde es igual a 64 unidades cuadradas. Allí en casa les invito a llevar un registro tabular como el que estamos usando. Ahora, profesor, ¿cuál es el área del cuadrado morado? Para la figura morada tenemos que el área es igual al producto de 9.6 unidades por 9.6 unidades. Al realizar la multiplicación se obtiene que el área es igual a 92.16 unidades cuadradas. Ahora sabemos que el área del cuadrado morado es de 92.16 unidades cuadradas. Consideremos que el área del cuadrado verde es de 64 unidades cuadradas y el área del cuadrado morado es de 92.16 unidades cuadradas. Profesor, tengo algunas preguntas. Primero, me gustaría saber cuántas veces cabe el área de cada cuadrado dentro de su círculo correspondiente. Gracias, Nadia. Tus preguntas son de mucha ayuda para que nuestras alumnas y alumnos puedan analizar y entender mejor la situación problema que se planteó, como ya sabemos, para determinar cuántas veces cabe el área del cuadrado dentro del círculo. Hay que dividir el área del círculo entre el área del cuadrado. En la figura verde, el área del círculo es de 201.06 unidades cuadradas. La dividimos entre el área del cuadrado, que es de 64 unidades cuadradas, y obtenemos el cociente de 3.1415. Registren el valor obtenido en la tabla. Para la figura morada, tenemos que el área del círculo es de 289.529 unidades cuadradas. La dividimos entre el área del cuadrado, que es de 92.16 unidades cuadradas, y obtenemos el cociente de 3.1415. Registren el valor obtenido en la tabla. Alumnas y alumnos de segundo grado de secundaria, ¿qué observan los resultados de la cuarta columna? Nadia, ¿tú qué observas? Observo que los resultados son iguales, profesor. ¿Por qué pasa esto? Son iguales
porque es una razón proporcional, ya que si el lado del cuadrado y el radio del círculo son iguales, al dividir el área del círculo entre el área del cuadrado, sin importar sus dimensiones, se obtendrá como cociente 3.1415, es decir, un valor aproximado al valor del número pi. El valor de pi no se puede representar con un número natural ni con una fracción, ya que es un número irracional, es decir, la parte decimal del valor de pi es infinita y no tiene periodo. Así que, por cuestiones de practicidad, para realizar operaciones y hacer cálculos como, por ejemplo, el área de un círculo, es suficiente redondear la parte decimal de pi a 2 o 4 cifras, es decir, 3.14 o 3.1416. Por lo tanto, el área de cada cuadrado cabe aproximadamente 3.14 o 3.1416 veces en su círculo correspondiente, es decir, el valor aproximado de pi. Ahora respondamos la pregunta planteada en el principio de la situación problema. ¿Cómo se puede obtener el área de un círculo a partir de un cuadrado cuyos lados miden lo mismo que el radio del círculo? Como pudimos ver en los ejemplos anteriores, cuando los lados del cuadrado miden lo mismo que el radio del círculo, para conocer el área del círculo, basta multiplicar el área del cuadrado por 3.14 o por 3.1416. Ahora, considerando que el lado del cuadrado y que el radio del círculo miden r, entonces, como el área del cuadrado es igual a r por r, es decir, r cuadrada para obtener el área del círculo, multiplicamos r cuadrada por 3.1416. De esta manera, queda definida la fórmula para calcular el área de un círculo, como área del círculo igual a pi por radio al cuadrado. Ahora resolvamos una situación problema para aplicar lo aprendido. Lía y Berna recortaron 4 círculos con diámetros diferentes. Colocaron una cuerda sobre cada circunferencia, midieron la longitud de las cuerdas y los datos obtenidos se registraron en una tabla. Profesor, ¿cómo se registraron y se organizaron los datos en la tabla? Se los mostraré con una ayuda de la imagen. Vamos a ver. Los datos se registraron y se organizaron en la tabla de la siguiente manera. En la primera columna ubicamos el número asignado al círculo. En la segunda columna, la longitud de la circunferencia que obtuvimos al medir la longitud de la cuerda. En la tercera columna, la longitud del diámetro. Y en la cuarta columna, la relación de la longitud de la circunferencia entre la longitud del diámetro. Completemos la cuarta columna sustituyendo los valores en la relación y al realizar cada operación registramos cada resultado, truncando hasta el orden de los 10 milésimos. Para el círculo 1 tenemos 37.7 entre 12, igual a 3.1416. Para el círculo 2 tenemos 44 entre 14 igual a 3.1428. Para el círculo 3 tenemos 50.2 entre 16 igual a 3.1375. Para el círculo 4 tenemos 62.8 entre 20 igual a 3.14. Profesor, ¿qué significan estos resultados en el contexto de la situación problema? Seguramente en casa tienen una duda similar. Se los explicaré. El cociente obtenido en la relación de la longitud de la circunferencia entre la longitud del diámetro significa el número de veces que cabe el diámetro en una circunferencia. Por lo tanto, los valores obtenidos para los círculos 1, 2, 3 y 4 son muy aproximados al número pi, que como sabemos es aproximadamente 3.1416. Este número es una razón, ya que al dividir el valor de la longitud de la circunferencia entre la longitud de su diámetro, para cualquier círculo se aproximará a 3.1416. Como vimos antes, el número pi tiene una cantidad infinita de cifras decimales y no tiene periodo. Para realizar operaciones se redondea pi a 2 o 4 cifras decimales. Por lo tanto, pi es aproximadamente igual a 3.1416. Ahora entiendo el significado del número pi. Espero que en casa también los alumnos y las alumnas lo hayan comprendido. Con base en lo anterior,
Profesor, me surge otra duda. Si conocemos cuánto mide el diámetro de un círculo, ¿qué operación debemos hacer para calcular la longitud de la circunferencia? Muy buena pregunta, Nadia. Vamos a responderla. Ya dedujimos que la relación de la longitud de la circunferencia entre el diámetro es igual a pi. Al despejar nos queda la expresión longitud de la circunferencia, LC, es igual a pi por la longitud del diámetro del círculo, LD. Por lo tanto, la operación para calcular la longitud de la circunferencia es una multiplicación. Y entonces, profesor, ¿cuál es la fórmula para calcular el perímetro de la circunferencia? Respondamos a la pregunta de Nadia. Sabemos que el perímetro es la longitud de la circunferencia. Por lo tanto, sustituimos LC por P. Y la longitud del diámetro es simplemente el diámetro. Así, pi es igual al perímetro entre el diámetro. Y P es igual a pi por D. Con el valor de pi aproximadamente igual a 3.1416. Así que, para responder a la pregunta de Nadia, el perímetro de un círculo se calcula con la fórmula perímetro igual a pi por diámetro. Muy bien, profesor. Ahora ya conocemos la expresión para calcular el perímetro de un círculo. Una pregunta más. ¿Cómo podemos calcular el perímetro de un círculo si solo tenemos el valor de su radio? ¿Ustedes en casa qué piensan? ¿Se puede hacer el cálculo si solo tenemos el valor de su radio? Respondamos a la pregunta. El radio es la mitad del valor del diámetro de un círculo. Por lo tanto, sí se puede resolver. Cuando tenemos como dato el radio, lo multiplicamos por 2 y obtenemos la expresión pi igual a perímetro P entre 2 veces el radio. Despejando el perímetro, nos queda la expresión P igual a 2pi por R. Así la fórmula para calcular el perímetro de un círculo, si tenemos el dato del radio, es perímetro igual a 2 veces pi por radio. De esta manera quedan definidas las fórmulas para calcular el perímetro y el área del círculo, como perímetro es igual a pi por diámetro, perímetro es igual a 2pi por radio, área es igual a pi por radio al cuadrado. Muchas gracias, maestro. Quedó muy claro. Para aportar a estos conocimientos, les invito a que resuelvan la siguiente situación problema, relacionada con el perímetro y el área del círculo. Se requiere colocar un carrusel en una superficie circular. El área de la base del carrusel mide 50.24 metros cuadrados. Por seguridad, se requiere que el espacio donde se va a colocar tenga un margen de 1.2 metros más, alrededor del perímetro del carrusel, como se muestra en la imagen. Resolvamos el problema, profesor. ¿Cuánto debe medir el área de seguridad donde se quiere colocar el carrusel? Sabemos que el círculo azul representa el área de la base del carrusel y la circunferencia roja delimitará el área total que se requiere para instalar el carrusel. Primero respondamos, ¿cuál es el diámetro del carrusel? Partiendo de la fórmula para calcular el área del círculo, área es igual a pi por radio al cuadrado, sustituimos el valor del área en la expresión y queda 50.24 igual a pi por r cuadrada. Despejemos r cuadrada, para ello pi, que está multiplicando a r cuadrada, pasará a la izquierda dividiendo, con lo que la fórmula queda 50.24 entre pi igual a radio al cuadrado. Una de las propiedades de la igualdad dice que la operación que realicemos en un lado de una igualdad, también tenemos que hacerla del otro lado de la igualdad. Así que, como el radio está elevado al cuadrado, a ambos lados de la igualdad le extraemos la raíz cuadrada para obtener a r, ya que la operación inversa de elevar al cuadrado es aplicar la raíz cuadrada. De esta forma obtenemos la expresión r igual a raíz cuadrada de 50.24 entre pi. Dividamos 50.24 entre pi, tenemos 15.99 y este lo aproximamos a 16. Tenemos entonces que r es igual a raíz cuadrada de 16. Podemos usar una calculadora y encontremos que la raíz cuadrada de 16 es igual a 4. La raíz cuadrada de un número, en este caso 16, consiste en encontrar otro.
que multiplicado por sí mismo dé 16. En este caso, 4 es el número encontrado. Así que el radio tiene un valor de 4 metros. Profesor, ¿qué representa este valor en el contexto del problema? Este valor, Nadia, representa el radio de la base circular del carrusel. Ahora es necesario saber cuál es el diámetro de la base del carrusel. Determinamos que el radio de la base del carrusel es R igual a 4 metros. Y como el diámetro es 2 veces el radio, queda la expresión diámetro igual a 2. Sustituimos el valor del radio, D igual a 2 por 4 metros, realizamos la multiplicación, 2 por 4 metros, y obtenemos el diámetro de la base del carrusel, que es igual a 8 metros. Sabemos que el diámetro de la base del carrusel es de 8 metros, al cual le sumaremos el doble de 1.2 metros, que representará el diámetro del círculo, cuya área se requiere para instalar el carrusel por seguridad. Por lo tanto, nos queda la expresión diámetro igual a 8 metros más 2 por 1.2 metros. Efectuamos la multiplicación de 2 por 1.2 metros. Nos queda que el diámetro es igual a 8 metros más 2.4 metros. Sumando las cantidades, tenemos que el diámetro del círculo de seguridad es de 10.4 metros. Profesor, ¿qué representa este valor en el contexto del problema? Este valor, Nadia, representa el diámetro del área que se requiere para instalar el carrusel. Ahora sí, calculemos el valor del área del círculo de seguridad que se requiere para instalar el carrusel. Para ello, comenzaremos con el cálculo del radio, mediante la expresión radio igual a diámetro entre 2. Sustituyendo tenemos radio igual a 10.4 metros entre 2. Por lo tanto, el radio es igual a 5.2 metros. Ahora, calculemos el área total de seguridad que se requiere para instalar el carrusel, con la expresión área igual a pi por radio al cuadrado. Sustituyendo valores, tenemos área igual a 3.1416 por el cuadrado de 5.2 metros. Realizamos primero el cuadrado de 5.2 metros, lo multiplicamos por 3.1416 y obtenemos que el área requerida para instalar el carrusel es de 84.94 metros cuadrados. Se resolvió la situación planteada. ¿Anotaron las fórmulas y procedimientos que utilizamos? Ya estamos a punto de concluir la sesión y me gustaría que hiciéramos una breve conclusión. Así es, Nadia. En la sesión estudiamos las fórmulas para calcular el área y el perímetro del círculo y usamos dichas fórmulas para la resolución de una situación problema. Les recomiendo realizar las actividades de su libro correspondientes a la resolución de problemas que implican el cálculo del perímetro del círculo, a partir de diferentes datos. Terminamos, profesor. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Y recuerden que aún nos queda mucho por explorar y construir. Así que nos vemos en la próxima sesión. ¿Dónde? Aquí en Aprende en Casa 2. ¡Hasta la próxima!